sobre la cuestión del poder constituido, del poder constituyente. ¿Dónde queda el sujeto? Hace un tiempo yo publiqué un artículo que se llamó Un McDonald's en Tamayo. No sé si creo haberlo comentado aquí. Sí, lo anunciaste. Porque yo, que soy economista y que manejo 2 o 3 cosas, porque no vamos a entrar en... Manejo 2 o 3 cosas. Entonces yo oigo los informes de los organismos internacionales, del Banco Central, de los expertos, y entonces me hablan de crecimiento y me hablan... Y realmente me atribula, me siento impresionado de cuánta sabiduría. Pero al final de cuentas, desarrollo como nosotros lo conocemos, porque entonces viene, no, es que el desarrollo es nacional, el desarrollo cubano es diferente al desarrollo... Y entonces uno ahí todavía como que pierde más la paciencia. El desarrollo como nosotros lo conocemos es educarse, comer bien, ir al cine, tener un carro que no se quede en un tapón, que le prendan todas las luces, ¿verdad que sí? Tener una cama cómoda, eso es desarrollo, sea cubano, sea americano, sea mexicano. Tener un aire acondicionado en un país tropical. Entonces, ¿qué es otro concepto que yo uso en el libro mío de la crítica a la economía del status quo? El desarrollo se ve con los ojos. O sea, no hay que verlo en informes o en libros. Se ve con los ojos, se ve en la calle, se ve en la actitud de la gente. En el consumo. Bueno, también, que eso sería todo un tema, porque hay un tipo de consumo que se da en los países desarrollados, que es un consumo con pico, dañino. Pero bueno, es que también, espérenme, para que no me desvíen. Es que en el exceso también hay un daño, pero no podemos entrarnos en eso. El concepto es de que lo que dicen los informes se debe ver. Si nosotros estamos hablando, me dicen, nosotros somos uno de los países más cultos, porque dice un informe de fulano de tal, nosotros somos uno de los países más cultos en América. Pues yo quiero hablar con una persona de la calle para que me hable de la poesía persa del siglo XII, y si me habla, pues yo quedo gratamente impresionado, porque realmente somos uno de los países más cultos del mundo. Pero no me digas una cosa que cuando yo voy a la calle no la veo. Entonces, por eso... Usted fuiste muy lejos. Tú le preguntas quién fue Pedro Mil y no saben decirte quién fue entonces, Pedro Mil. Pero espérame, porque entonces yo digo, cuando yo vea con mis ojos, porque el concepto de con los ojos de la cara, o sea, la felicidad socialista nada más hay que ir a La Habana. Entonces, ¿y dónde está? Yo no la veo, la felicidad. O ahora Caracas, ¿no? O sea, uno, que eso, ahí sí me voy a desviar 30 segundos. Uno oye los discursos de Nicolás Maduro y yo realmente no entiendo por qué él habla de un mundo distópico. O sea, él no reconoce la realidad que yo veo. George Orwell. Entonces él habla de unas cosas que yo simplemente me las tengo que imaginar, porque lo que yo estoy viendo, obviamente yo no estoy en Caracas, pero lo que veo en los videos, lo que veo de la diáspora venezolana, lo que te hablan, es algo diametralmente distinto. Y digo, bueno, o él está loco o soy yo el que estoy, pero uno de los dos tiene que estar loco. No podemos estar los dos cuerdos a la vez. Entonces, hablemos de desarrollo cuando haya un McDonald's en Tamayo, porque ese es el desarrollo que yo conozco. No hay un McDonald's en Tamayo. Entonces, en toda esta cuestión de la reforma, es un poco de lo mismo. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos tener? Lo primero que tenemos que plantearnos es un objetivo, ¿sí? Como proyecto, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que queremos tener? Entonces, hay otro concepto que recién acabo de desarrollar en el prólogo a un libro, sobre la cuestión de que en la teoría marxista específicamente, el individuo, como persona, es un concepto dispensable, de segundo orden. Lo que el concepto para los marxistas es el proletariado, o sea, es un concepto de conjunto. Es el sujeto histórico, no hay un hombre, es el proletariado. Y entonces, en ese sentido, el individuo, yo como persona, con un nombre y un apellido, yo no importo. Entonces resulta que a mí esa teoría no me gusta, porque para mí, yo importo. Y yo creo que para cada persona, uno mismo importa. Entonces yo quiero tener una organización política
no me confundan, porque toda esta cuestión es un confusionismo de ¿en qué me beneficia a mí que haya o no haya reelección? Entonces, vamos a poner cuál es el objetivo del sujeto. En este caso yo quiero tener educación, ya no para mis hijos, ¿verdad? Porque mis hijos ya, pero para mis nietos, una educación que sea pública. Ah, mira, qué bien, es una buena idea, como en los Estados Unidos o en los países desarrollados, a muy bajo costo, pero una educación de muy altísima calidad. Salud pública, excelente. Y sigamos, calles asfaltadas, que haya un letrero que anuncie la desviación a Constanza, que uno no se pase, porque ponen un letrerito, porque resulta que el presupuesto que hubo para la señalización, porque ustedes creen que al puente de la bicicleta le llaman de bicicleta, y porque usted no vamos a entrar ese otro concepto de economía donde el valor de la obra pública el valor social medido en utilidad de la obra pública se tiene que compadecer, se tiene que corresponder con el gasto que se ha hecho en esa obra pública. Es decir, si nosotros gastamos $1 millón en algo, es porque hay $1 millón en utilidad para la colectividad. Pero resulta que gastamos $1 millón, pero la utilidad es de $100. ¿Qué pasó en el camino? Lo que pasó en el camino, alguien lo mencionó aquí, que nosotros tenemos el Estado, no el gobierno, el Estado de la impunidad perfecta. Así como México tenía la dictadura perfecta con el PRI, nosotros aquí, este paisito es capaz de asimilar el escándalo de Odebrecht y no pasa absolutamente nada, ni nadie dice absolutamente nada. Entonces, si eso no es una virtud, yo creo que no hay virtud en el mundo. Lamentablemente no es una virtud. Antivirtud. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como objetivo de las reformas? Un individuo, pensemos en un día como hoy, un domingo, un individuo de una edad madura que vaya con su esposa a un parque. ¿A cuál parque? ¿Tenemos parques? Eso es una pregunta. Él puede ir en su automóvil. Él tiene automóvil. No tiene automóvil. Tiene que manejarse en transporte público. Hay transporte público. Pero tiene que manejarse también con seguridad. Hay seguridad. Entonces, pensemos en algo concreto. Un individuo, él tiene que tener esparcimiento. Yo lo he dicho en cantidad de programas. Nosotros vamos hoy, domingo, al parque de Constanza o de Jarabacoa. Recuerdo el último de Constanza, y cierran el parque un día como hoy. Adivinen para qué se cierra el parque. Para el deporte nacional, que bebe romo. Después de eso no hay más nada. Entonces, hay esparcimiento fuera, no estoy hablando mal necesariamente, pero fuera de eso, hay un esparcimiento que sea no alcohólico, porque hasta el nombre es interesante. Un esparcimiento no alcohólico. Hay cultura accesible. Hay la posibilidad de que una persona vaya a un concierto de la Sinfónica sin tener que buscar $5,000, que no lo tengo, para ir al concierto de la Sinfónica. Entonces, esos son los elementos que ustedes me van a explicar si habiendo reelección o limitando los periodos de presidenciales, vamos en esa dirección. Si teniendo más o menos diputados, vamos en esa dirección. Si nosotros haciendo más leyes o teniendo más ministerios, vamos en esa dirección, porque nos estamos perdiendo en la forma. Y lo dice, la reforma. Pero ¿la reforma para qué? Entonces, veo que se me está... De hecho, por ahí lo mismo sucede con la cuestión de la reforma fiscal. Vamos a inventar propaganda, ¿no? O sea, como digo yo, te contratan un economista que venga de Harvard, y siempre hubo alguien por ahí que dijo que detrás de cada gran crisis hay un economista de Harvard. Pero bueno, el tema es que entonces te empieza a hablar de elementos ampulosos, ¿no? Reforma fiscal integral, reforma fiscal para el progreso, para la unificación. Y entonces nosotros de idiotas, mira, sí, para el progreso. ¿De qué se trata al final de cuentas?
Porque como a cualquier hijo cualquier hijo de nosotros que sea manirroto, que sea dispendioso, pero antes de yo darte más dinero, tú me tienes que decir con lo que yo te di el mes pasado. La reforma que toca en este país es una reforma al gasto público, no una reforma fiscal. ¿En qué el gobierno dominicano gasta el dinero y que lo bien gaste? ¿Por qué? Porque resulta que la corrupción, la impunidad perfecta cuesta. Pues si fuera gratis a mí no me importara. Cuesta. O sea, se está pagando con impuestos. Las pensiones, porque aquí no se habla, por ejemplo, de las pensiones. ¿Cuál es la preocupación del ciudadano? Ya los que pasamos de 15 años, entonces nos preocupamos de qué yo voy a vivir cuando yo tenga 65 años. No, mira, el sistema nacional de pensiones, sí, te va a dar 7,500 pesos. ¿Qué tú vas a hacer con 7,500 pesos? Sin embargo, si usted fue funcionario, usted se asignó 500,000. 500. Entonces, uno ve una serie de pensiones, de sueldos de personas que son obscenos, ¿sí? Mientras hay la gran parte de la población envejeciente, y envejeciente vamos a pensar en 50, se está volviendo loco a ver cómo yo voy a conseguir dinero para yo sobrevivir después que yo no tenga capacidad de trabajar. Y seguro. Capacidad de trabajar no, sí, capacidad de producir, que ese es otro tema. Entonces, yo creo que es hasta cínico hablar de una reforma fiscal cuando no hemos hablado de una reforma del gasto público. Nepotismo, corrupción, ineficiencia. ¿Por qué el puente de la bicicleta se le llama de bicicleta? ¿Por qué lo que cuesta 100 pesos lo facturan en 1,000,000? Porque por ahí no seamos tontos, porque eso se ha explicado muchas veces. Las fórmulas de la corrupción todos las sabemos. Y ahí viene algo que mencionó Danilo, que es quizás lo peor, que es que no es que nos hemos acostumbrado a la corrupción, sino que tenemos la íntima convicción que sin corrupción el sistema no funciona. Entonces, el lamento de cada quien no es que haya corrupción, es que yo no estoy articulado a la corrupción. Pero de hecho, todo el mundo la practica en la medida de sus posibilidades. El médico la practica, el ingeniero la practica, el comerciante la practica. Si todos la practicamos, pues al final de cuentas lo que es vicio de todos no es vicio. Es una cultura. Exactamente, no es vicio. Una cultura desviada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? También hay que ver si en ese sistema un poco caótico, nosotros estamos teniendo los resultados lógicos. Entonces a veces nos sorprendemos de lo que tenemos, pero ¿cómo nos vamos a sorprender si todos estamos trabajando en esa dirección? O sea, estamos trabajando en cualquier dirección, menos la de ver al Señor un domingo llevando a sus hijos al parque. Gracias.